El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que con la nueva reforma, las pequeñas, medianas y grandes compañías tendrán un alivio en el impuesto de renta, que es el que pagan las empresas con base en los ingresos anuales que registren. En ese sentido, las MIPYMES con ingresos inferiores a 295 millones de pesos ya no pagarán el 35, sino el 27% del impuesto de renta desde el próximo año. Las medianas empresas que tengan ingresos hasta 5.600 millones de pesos tendrán una reducción hasta del 30% gradualmente. Y para las grandes compañías, es decir, aquellas que tengan ingresos por más de 5.600 millones de pesos, el impuesto de renta bajará al 33%. Los estímulos a la reactivación económica. El más importante es la reducción progresiva de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo, que baja de 35, ponderado para grandes, medianas y pequeñas. Las pequeñas llegan hasta 27. Ahí va en un periodo de 5 años. Para toda la actividad productiva, excepto petróleo y carbón. Petróleo y carbón queda con las mismas tasas que tiene. En los municipios que tengan menos de 200.000 habitantes, el gobierno daría incentivos en materia tributaria a las empresas que deseen invertir. Además, entre los acuerdos con los transportadores de carga quedaría estipulada la renovación del parque automotor. Tiene que ser cierto que haya ascenso tecnológico. No se trata de reemplazar un vehículo de diésel por otro vehículo del mismo diésel. Se trata de generar transición energética. El apretón en esta nueva reforma iría para las aplicaciones de servicios de alojamiento y de juegos de suerte y azar, ya que actualmente no pagan impuestos y quedarían al nivel de los casinos con el 19%. Los juegos de suerte y azar en Colombia pagan IVA. Las plataformas no están pagando ese IVA. Las plataformas de juegos de suerte y azar, todas quedan al mismo nivel de los juegos de suerte y azar, IVA 19. Los vehículos híbridos ya no tendrán beneficios y pagarán 19% del IVA, ya que el gobierno considera que no contribuyen con la transición energética, mientras que para los eléctricos se mantendrá el 5%. Los vehículos híbridos que hoy están gozando de una exención que no tiene ningún sentido porque se hizo bajo la idea de que era transición energética y lo que se ha demostrado es que son altamente consumidores de gasolina, no tiene ningún sentido que tengan una tarifa diferencial, van a la tarifa general, los vehículos híbridos. Los vehículos eléctricos siguen teniendo tarifa diferencial. Sobre las ganancias ocasionales, es decir, cuando a una persona le entregan una herencia o venden una vivienda familiar, ya no pagarán el 15, sino el 20% del impuesto, y para el caso de las rifas o apuestas pagarán 25%. En el impuesto al patrimonio bajaría el umbral, es decir, ya no tendrían en cuenta los bienes de una persona que sumen más de 3.300 millones de pesos neto de deudas, sino que será desde los 1.800 millones de pesos. Otro aspecto clave que afectará el bolsillo de los emprendedores es que la nueva reforma buscaría eliminar el régimen simple de tributación, que en este momento agiliza el pago de impuestos, impulsa la formalización y disminuye la carga tributaria de los pequeños empresarios. Finalmente, con la ley de financiamiento aumentaría el impuesto al carbono, pues por cada tonelada de CO2 que produzca una empresa ya no pagará 25.000 pesos, sino 70.000 pesos. Pero entonces la pregunta del millón es, ¿será, Paula, que tienen los votos o no tienen los votos? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque no cayó para nada bien en el Congreso que el presidente saliera a amenazar, a decir, o me aprueban el presupuesto o lo saco por decreto. Si eso es así, esta reforma tributaria tiene las horas contadas. ¿Qué dicen los políticos? Pues uno no se sabe porque usted sabe que la política es dinámica, usted sabe cómo es el Congreso, pero hasta ahora... O sea, mermelada, dice usted. Uno no sabe qué pueda pasar aquí. Pero por ahora le voy a decir cómo están las cosas. Opiniones divididas, como siempre, pero sí voces muy fuertes como la del presidente del Senado, que ya lo ha dicho desde el fin de semana hasta hoy se mantiene lo mismo, y dice que ese monto del presupuesto se tiene que reducir, que debe quedar en 511 y no en 523 billones, que es lo que está pidiendo el gobierno. Sobre la ley de financiamiento, pues también hay voces que lo apoyan y lo que señalan es que esos fondos son necesarios para la financiación de todo lo que quiere sacar adelante esta administración del presidente Petro. El Congreso es sensato y es no dar saltos al vacío.
es tener un monto y luego adicional. ¿Qué se gana hoy si nosotros damos una patente para 12 billones y no se recaudan, sino hay un nuevo recorte? Eso sí es frustración. Aquí hemos venido limitando tanto el Estado con el cuento de no cobrar impuestos, que se nos olvida que un Estado que no cobra los impuestos necesarios no puede garantizarle los derechos a la ciudadanía. Gustavo Petro es un atrevido. Amenazar algo al Congreso una vez más, pues pretende que hagamos lo que se le da la gana y se le apruebe el presupuesto desfinanciado, y entonces si no lo hacemos pretende pasar por encima de la democracia. No conozco en la historia que llevo en el Congreso, pero también mirando un poquito de la historia reciente del país, que un gobierno no presente reformas tributarias. No la conozco. Que un gobierno, incluso aquí hay antecedentes de presupuestos desfinanciados. Estamos repitiendo la misma película del año pasado. Ustedes recordarán que para esta vigencia tenemos un hueco de más de 40 billones de pesos, algunos lo calculan en 50 billones de pesos. De manera que no hay razón de ser que por un lado se pida un monto que no se tiene los recursos y por el otro no se ejecuta el presupuesto que se tiene. El Congreso ha sido claro en decir que sin saber qué es la reforma tributaria pues no lo va a aprobar, y si eso es así, entonces mejor es que el presidente pueda expedir su decreto presidencial con su presupuesto sin que tenga que intervenir el Congreso, para que el presidente y el gobierno asuman su completa responsabilidad. Hoy vemos que el ministro de Hacienda radica la ley de financiamiento, y en la ley de financiamiento viene el cobro de la opción tarifaria. O sea, prácticamente el gobierno nacional se comprometió a pagar la opción tarifaria, pero nos la está cobrando a los colombianos vía impuestos. El gobierno terco, y además dice pues que lo pueden sacar por decreto, cosa que es verdad. Tienen la capacidad legal de sacarlo por decreto, pero sin los 12 billones de financiamiento. Creo que esto no se trata de un choque ni de una pelea, sino poner al país primero, y las cuentas están alegres, infladas y no ejecutan. Esta es la hora de ejecutar. Hora de ejecutar, que es lo que no ha pasado por ahora. Pero bueno, ante lo que dice el presidente, que o le aprueban o lo saca por decreto, aquí le explicamos qué implicaciones tendría sacar el presupuesto por decreto. El presidente Gustavo Petro advirtió que podrían sacar el presupuesto del próximo año vía decreto. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el gobierno lo decreta. Como está desfinanciado, se entrega al Congreso la ley de financiamiento, cuyo principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa, y financiamos el desbalance con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar por internet y la reducción de exenciones. Sobre ese pronunciamiento, el ministro de Hacienda confirmó que si el Congreso no aprueba el proyecto, adoptarían esa medida. Eso es un tema de final de procedimiento. Si eventualmente se llegare a la situación extrema de que no fuera ampliado, no fuera aprobado el umbral, queda el que dice el gobierno y saldría por decreto. ¿Pero qué quiere decir esto? En la historia del presupuesto en Colombia no se ha producido una expedición de presupuesto por decreto. Esto debido a que para que ello sea posible tiene que haber negligencia del Congreso de la República. El Congreso tiene hasta finales de octubre para aprobar o tumbar el presupuesto del próximo año. Que el Congreso de la República tiene 3 meses para poder expedir la Ley de Presupuesto General de la Nación, luego del inicio de la legislatura. Esto indica que hasta el 20 de octubre el Congreso tendría plazo para poder expedir esa Ley de la República. Si no se expidiese, lo que pasaría es que entraría a regir el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República, es decir, se emitiría a través de un decreto con fuerza de ley. ¿Y sobre el monto? El monto de presupuesto con expedición por decreto alcanzaría un monto de 481 billones de pesos y no habría posibilidad de tratar como ley de financiamiento el proyecto de reforma tributaria. Tocaría estudiarlo por aparte como un proyecto de reforma tributaria. Congresistas y analistas han expresado que aprobar un presupuesto por 523 billones de pesos, que es lo que busca el gobierno en este momento, es inviable para la estabilidad económica del país. Mauricio, pero yo le quiero preguntar,
Cabría la posibilidad, porque los congresistas no le quieren aprobar ese monto al presidente, dicen el gobierno no ejecuta, ¿para qué le aprobamos plata y no lo ejecuta? Y la está guardando en fiducias para usarla en campaña. Cabe la posibilidad de que los congresistas le aprueben más poquito al presidente y con eso queda inhabilitado el presidente para sacar el presupuesto por decreto. Por supuesto que sí. Ustedes oyeron a nuestro experto jurídico diciendo que para que el presidente pueda sacar el presupuesto por decreto, se requiere que el Congreso sea negligente. ¿Negligente en qué? También nos lo decía el director de Fedesarrollo, en que el 20 de octubre el Congreso no haya aprobado una ley de presupuesto. Una ley de presupuesto que puede tener un monto distinto al que está pidiendo el gobierno. Esta semana, mañana o quizás el jueves, el Congreso le tiene que decir al gobierno, ¿le apruebo los 523 billones de pesos que usted ha presentado? ¿O me parece, en sano juicio y con una evaluación sesuda, que eso está desfinanciado, desmesurado y que usted no ha podido ejecutarlo, no lo va a poder ejecutar tampoco? Por lo tanto, se lo recorto el monto. Si esta semana el Congreso recorta el monto, es muy probable que el 20 de octubre apruebe una ley de presupuesto con un monto más moderado, lo que tendría sentido desde el punto de vista fiscal, tendría sentido desde el punto de vista de realismo, porque el gobierno no está ejecutando los recursos que está apropiando, y adicionalmente tendría sentido desde el punto de vista macroeconómico para los observadores que dicen, este gobierno sí será capaz de meterse en toda esta deuda y meterse en esta reforma tributaria, etcétera, etcétera. Eso es fundamental que el Congreso lo piense muy bien esta semana, baje el monto y apruebe antes del 20 de octubre. Y se acabó el cuento de sacarlo por decreto. Una última observación. No sé si ustedes comiéndose el sanduchito en su casa tuvieron presente el cambio que nos mencionó Laura en el impuesto al patrimonio. Hoy en día pagan impuesto al patrimonio las personas que tienen un patrimonio neto superior a 3.300 millones de pesos, más o menos. Y con la reforma tributaria se propone que ese umbral baje a 1.800 millones de pesos. Hay familias que después de trabajar, trabaja la señora, trabaja el señor y logran, y qué sé yo, y logran tener un patrimonio neto en un apartamento y en un par de carros que ronda los 1.800 millones de pesos. Ahí entraría el impuesto al patrimonio. Y esas personas no son ultra ricos. No voy a decir que son clase media, hacer aquí un populismo barato, pero no son los ultra ricos que el gobierno está diciendo que está tratando de gravar. Ojo a esa cifra, a esa bajada del umbral para pagar impuesto al patrimonio. Ya con lo que usted acaba de decir, se atragantaron varios con el sanduchito, porque si le bajan, es que 1.800 es lo que un apartamento en Bogotá con 2 carros. Eso Exactamente. No, claro, digamos que en ese estoy de acuerdo con usted, pero hay otros impuestos que buscaría introducir esta ley de financiamiento que a mí sí me parecen importantes, ¿sabe? Otros sectores que no estaban tributando, yo creo que aquí todos tenemos que poner. Pero como las plataformas estas en línea de apuestas, me parece que eso está bien, que mirar hacia ese lado está bien para que todos pongamos, de verdad, que necesitamos que más gente ponga y aporte impuestos, eso sí, no para que lo roben, para que ejecuten, para que hagan cosas, para que se vean. Pero lo que le quería preguntar a Mauricio es si antes del 20 de octubre, entonces se aprueba ese presupuesto, no sale por decreto, sino que hace el trámite el Congreso, esto es independiente a que la ley de financiamiento siga su trámite. Esa la van a seguir buscando sacar adelante. Olvídese la ley de financiamiento, claro, no la aprueban. Claro, y eso nos decía el experto jurídico, que si sale por decreto se baja el monto automáticamente y no hay ley de financiamiento, sino reforma tributaria. Es que ley de financiamiento pues que no es lo mismo. Pero no es solamente el nombre, Paula, es vincular la desfinanciación que tiene un presupuesto en un momento dado, que se está discutiendo en el Congreso, con una fuente de financiación, como que conceptualmente, políticamente, en términos de la acción del Congreso es tapemos un hueco que hay aquí, tapémoslo acá, pero si se saca por decreto, eso se vuelve reforma tributaria. Se vuelve reforma tributaria. Y un último elemento... Perdón, Mauricio, reforma tributaria para la que no tienen los votos, porque el propio presidente del Senado dijo, no hay votos. No están. Yo tengo las cuentas de que no hay votos. Yo sé que la política es dinámica. Déjeme le termino. A ver si sí. Y el presidente de la Cámara de Representantes esta mañana en un medio colega dijo, tampoco están los votos. Sí. Esto no está tan fácil para el gobierno, ni siquiera en la Cámara de Representantes. Yo quiero esperar. Giovanni, Paula y amigos y amigas televidentes, no solamente comen sanduchitos los que tienen un patrimonio que puede ser objeto de un gravamen nuevo, sino también algunos transportadores que durante el paro mostraron que nos seguían y que nos hablaban, etcétera, etcétera. Señoras y señores transportadores, esta reforma tributaria involucra, o esta ley de financiamiento involucraría un aumento del impuesto al carbono
que subiría el precio del diésel. Venimos de un paro en el que se terminó negociando no subir el precio del diésel y ¡tum! A los 4 bueno, días. Es que a mí me tocó un parito al borde de un túnel, unas... Y esa ley de financiamiento también les propone que les cambian toda la flotilla, se la modernizan, pero si dejan los combustibles fósiles y se pasan a combustibles más amigables. ¿Por qué le digo que no tienen los votos? No tienen los votos. Yo quiero seguir esperando en primera línea a ver esos debates en el Primera Congreso. línea, no diga primera línea, Paula. Entonces cambiémoslo Primera por fila, una primera cómoda fila. silla que me deje ver muy bien lo que pasa en esos debates en el Congreso. Está bien.